Nuestro texto lo vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Nos dice la Escritura: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya hemos estado viendo a lo largo de nuestra serie cómo Dios creó al principio al hombre y a la mujer, cómo fueron creados a su imagen y semejanza. Vimos el modelo para el hombre, que es Cristo, vimos el modelo para la mujer, vimos que Dios le había dado responsabilidad al ser humano como tal, y hoy vamos a ver desde dónde parte la necesidad de enseñar a nuestros hijos. La regla general nos dice que debemos tratar a las personas de acuerdo a su edad, género y posición. Por lo tanto, como es en el hogar materno donde vamos a formar el carácter de nuestros hijos, los padres debemos tratar a nuestros hijos de acuerdo a su edad, a su género y a la posición que tienen en el hogar. Es decir, son nuestros hijos, esa es su posición. Lo cual debe hacernos ser conscientes de que nos han sido dados por Dios y puestos a nuestro cuidado para su formación y desarrollo, a fin de que pongamos todo en orden en su conducta, a fin de que puedan comprender las verdades del mundo en el que vivimos desde la perspectiva bíblica, y que esto redunde en que sean útiles a sí mismos y que en la misericordia de Dios les llame a la salvación y puedan ser útiles a su reino. En el caso de que los hijos sean varones, debemos tratarles de acuerdo a su género para que asuman su carácter de líder y defiendan con valor los principios en medio de contextos difíciles a los que se van a tener que enfrentar. Si son mujeres, para que actúen desde su posición, influyendo en aquellas cosas que son buenas y útiles al reino de nuestro Señor, y ya en próximos sermones iremos ahondando en todos estos aspectos. Como hijos de Dios, tanto a varones como a mujeres se nos pide ejercer nuestro papel según la posición que tengamos. Por ejemplo, si Esther hubiera carecido de valor espiritual, no habría tomado la determinación de presentarse delante del rey cuando tuvo que defender a su pueblo, ni hubiera dicho aquellas famosas palabras: si perezco, que perezca. Así que aquí tenemos a una mujer con valor. Y lo mismo ocurre con el hombre, con más importancia, porque tiene que liderar. Tiene que tener valor para afrontar los problemas que le traerá la vida y no actuar como un cobarde por miedo al hombre, a las represalias o a su propio interés. Por eso hoy vamos a hablar de cómo criar hombres con valor. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? La respuesta es sencilla. ¿Cómo podemos desarrollar las capacidades y actitudes en nuestros hijos de manera que mañana no sean hombres débiles, apáticos, sin determinación, vagos, holgazanes, hombres que no saben lo que quieren ni hacia dónde se dirigen, hombres que solo persiguen sus deseos y la ley del mínimo esfuerzo? Cada uno de nosotros tendría que preguntarse qué tenemos que hacer para criar hombres como Moisés, como Josué, como David, como Elías. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo a actuar varonilmente y a comportarse como un hombre en cada situación? Porque estamos en una sociedad donde se prima al vago, al holgazán, y donde el deseo del corazón se impone con fuerza. Porque esto es lo que Satanás ha incrustado en las conciencias de los seres humanos que están sin Dios. Así que estamos ante un panorama aterrador. De manera que vamos a dar 3 directrices para que los padres recuerden qué cosas hay que tener en cuenta para formar y desarrollar las capacidades de sus hijos. Debemos poner en su mente aquellas convicciones que constituyen las partes esenciales del verdadero valor que les hará moldear su carácter y conformarlo al patrón bíblico. Para enfrentarse al mundo que nos envuelve y que despliega todo su arsenal contra nosotros, debemos enseñarle, en primer lugar, a mantener una confianza y seguridad de que Dios está en su vida. En segundo lugar, de que está defendiendo una causa justa. Y en tercer lugar, de que descanse en la providencia. Por lo tanto, lo primero que debemos inculcar a nuestros hijos es la presencia de Dios en su vida. Cuando un niño es consciente del Dios creador y soberano, que observa todos y cada uno de nuestros pasos y que es aquel a quien tenemos que dar cuenta, esto le va a servir de freno para no hacer lo que él quiere hacer, porque va a tener en mente a Dios. Tenemos en cuenta la presión que recibe desde fuera para que se olvide de Dios y viole sus mandamientos, porque todos sus amigos lo hacen.
tiene una gran presión para que desprecie la enseñanza de sus padres. Pero nuestro trabajo es seguir poniendo en su mente estos principios, porque aunque nosotros no estemos presentes cuando violen algún mandamiento y por lo tanto no les podamos castigar, Dios sí que está presente y sin duda traerá sobre ellos juicio. De manera que no piense ningún niño joven que está escuchando que se va a escapar de su castigo debido a su edad. Dice Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que en la misma medida en que el niño perciba la presencia de Dios, que sea consciente de que Dios le está observando y que le debe rendir cuentas, en la misma medida desarrollará el valor para resistir la tentación. ¿O qué fue lo que impulsó a José para huir ante las insinuaciones de la esposa de Potifar? Parece contradictorio mencionar el valor en el contexto de una persona que huye, pero a veces se requiere mucho valor para escapar de situaciones de alto riesgo, como fue el caso de José. ¿Qué fue lo que le motivó para huir de esta manera? José tenía muy en cuenta la presencia de Dios en su vida, y esa conciencia lo impulsaba a actuar correctamente en cualquier tipo de situación. Este joven tuvo tanto valor que se arriesgó a ser tildado de cobarde y de no saber usar esa oportunidad antes de traicionar a Dios. Cuando las malas compañías hacen algo que tú sabes que no debes hacer y te dejas llevar por su conducta o por sus malas palabras, lo que realmente estás demostrando es que eres tan cobarde que tienes temor a que tus amigos te llamen cobarde por no hacer lo que ellos hacen. Proverbios nuevamente nos ilustra. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Escritura enseña la cobardía como la causa número 1 por la que muchos irán al infierno. Así que para evitar que tengamos hijos cobardes, debemos cultivar en ellos un sentido real de la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo se hace esto? Pues en primer lugar debemos recordar que cuando nuestros hijos nacen, son hijos de ira lo mismo que los demás. Por tanto, atención, hemos de evangelizarles. Los niños no vienen en blanco, con inclinaciones buenas y bondadosas, ¿no? Si creemos la enseñanza de las Escrituras acerca de la pecaminosidad innata del hombre, de su necesidad de regeneración y nuevo nacimiento, veremos rápidamente lo necesario que es que nuestros hijos se expongan desde muy pequeños a la enseñanza del Evangelio y al alcance que esto debe tener en sus vidas. Nuestro propósito como padres no es criar a nuestros hijos en el contexto de cierta moralidad y decencia, no, esa es la meta de los paganos decentes. Pero nuestra meta es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, es presentarles a Cristo como el único medio de salvación, y luego clamar insistentemente a Dios en oración para que su gracia efectúe en ellos lo que nosotros no podemos hacer. Pasarles de muerte a vida, es Dios el único que convierte. Y nosotros tenemos que orar insistentemente para que eso se produzca. Nuestros hijos deben saber que viven ante la presencia de Dios y que Él conoce nuestras acciones y nuestros pensamientos. Debemos formar y enseñar a nuestros hijos en el uso disciplinado de los medios públicos y privados de gracia, la oración, el estudio de las Escrituras, la adoración pública en el Día del Señor. Nuestros hijos deben ser conscientes que vienen a la iglesia para adorar a Dios. Deben saber que este es el lugar especial, porque Dios ha prometido que su presencia estará en medio de su pueblo cada vez que nos reunimos para adorar su nombre. Debemos enseñarles la razón por la que debemos guardar reverencia en este lugar, y no podemos permitir que nuestros hijos se comporten aquí como lo hacen en un parque, ni que desparramen sus juguetes como si estuvieran en la playa, ni que actúen como cuando están en casa, no. Debemos procurar por todos los medios posibles que nuestros hijos entiendan que están en un lugar de adoración solemne y reverente. Esto supone que no podemos permitir que se vayan al baño cuando ellos quieran. Debemos hacer provisión para ellos antes del culto. Nuestros hijos deben saber que estamos en la presencia de Dios. Por esta razón nos esforzamos en que en este lugar haya la menor cantidad de distracciones, tanto para nosotros como para ellos. Venimos a escuchar con atención la palabra predicada, porque es la que nos nutre y nos abre el entendimiento. Tenemos que enseñarles desde pequeños a que lean las Escrituras, que empiecen por las historias sencillas. Nosotros les tenemos que guiar.
pero lo más importante es que estaremos formando en ellos el hábito de leer las Escrituras y de que procuren hacerlo con entendimiento. Y ese hábito diario les dará una mente receptiva. No tienen que ser pasajes extensos, no le deis a leer el Salmo 119. Pasajes cortos, historias breves, hay que buscarlas. Los padres se tienen que preocupar de todo esto. Y así aprenderán desde pequeños a usar esos medios de gracia que van a poner delante de su conciencia la presencia de Dios. Debemos también enseñar a nuestros hijos que toda verdad, si es verdad, procede de Dios y se relaciona con Dios. La Escritura dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo conocimiento verdadero parte de Dios. Toca algún aspecto de la obra de Dios, ya sea de su obra creadora, providencial o redentora. Así que, cuando nuestros hijos estudien en el futuro matemáticas, lengua, ciencia, historia o la misma Biblia, deben saber que la ciencia que están estudiando se relaciona de un modo u otro con el Dios Trino que adoramos. Por eso nos dice el salmista, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En segundo lugar, debes enseñarle a perseguir únicamente aquello que él pueda defender como una causa justa. Porque si hay algo que nos hace perder el valor, es una conciencia que te acuse o que sea inestable porque no sabe cuál es el camino. Un hijo de Dios no puede actuar con resolución ni con valor ante circunstancias en las que su conciencia le perturba con preguntas éticas o porque no tiene certeza moral de que eso sea así. No puede quedar dudas acerca de la voluntad revelada de Dios en cuanto a los asuntos que tienen que ver con los 10 mandamientos. Por lo tanto, tienes que enseñarle a tus hijos los 10 mandamientos. Si queremos criar hijos decididos, tenemos que formarlos en el discernimiento del bien y del mal y enfocar este aspecto al hecho de que tienen que dar cuenta ante Dios por sus hechos. Nuestros hijos deben saber distinguir cuándo una cosa es conforme al patrón de justicia divino y cuándo no. Y deben saberlo para que tengan convicciones morales, porque una persona que no tiene convicciones morales es imposible que tenga valor. Por eso cuando llega la tentación con las malas amistades, se cede a esa tentación y directamente se deshonra a los padres y a Dios, aparte del daño que se hacen a sí mismos. Por otra parte, deben asumir sus responsabilidades para que hagan lo que deben hacer, no lo que desean hacer. ¿Y por qué deben hacer su deber? Porque Dios lo demanda en su palabra. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la ley de Dios. De ahí que deban conocer los 10 mandamientos y sus implicaciones. Eso no solo les dará valor para hacer lo correcto, sino que también debilitará sus argumentos para justificarse cuando se vean tentados para hacer lo incorrecto. Ahora bien, si encuentran en su casa un ejemplo de inconstancia con el deber, de padres caprichosos o que muestran una pauta de conducta contraria a lo que se espera razonablemente de un creyente, difícilmente esos hijos podrán ser estimulados a su deber, porque serán igual de caprichosos, egoístas y cuentacuentos que sus padres. La idea, por tanto, de la enseñanza bíblica no es enseñarles las historias de los grandes hombres de Dios. El propósito es tomar la palabra de Dios y con ella educar la conciencia de nuestros hijos. Esa es la importancia vital de enseñarles a nuestros hijos los principios bíblicos, de cómo se aplican los mandatos, de cómo se extrae de la Biblia la enseñanza y se aplica a su vida. Y cuando recurramos continuamente a la Biblia, no solamente vamos a iluminar su conciencia, sino que también les estaremos enseñando a argumentar sus pensamientos, palabras y acciones a través de la regla bíblica. Cuando tengan que tomar decisiones, tienen que tener argumentos bíblicos de por qué tienen que tomar ese camino, o de por qué no, argumentos bíblicos. De esta manera, cuando nuestros hijos estén solos y se vean tentados, podrán recurrir a los principios que previamente les hemos enseñado, y encontrarán el fundamento y la guía para dirigir sus caminos. En tercer lugar, debemos ayudarles a cultivar una confianza inquebrantable en la infalible y sabia providencia de Dios. Los hombres que se han distinguido por su valor en la historia bíblica y en la historia de la Iglesia han sido hombres que en momentos difíciles han descansado en el hecho de que Dios gobierna, dispone y ordena todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Así que aquí vamos a desarrollar 4 aspectos. En primer lugar, que si queremos criar hijos que sepan afrontar la vida con valor, debemos enseñarles a cultivar una confianza inquebrantable en el Dios soberano que se mueve en medio de la providencia.
Deben saber que en este mundo no ocurren las cosas porque sí, sino que todo es gobernado por el Dios soberano. Debemos tener cuidado en no poner en su mente falsa enseñanza, ya que si pecan, el argumento que le debemos dar no es que ha sido un asunto de la providencia. O si toman decisiones necias, no es correcto argumentar que esto es un asunto de la providencia y que por lo tanto ellos están exentos, porque es la providencia la que ha provocado esa situación. No, esta es una enseñanza falsa. Ellos han pecado y por lo tanto tienen las consecuencias de su pecado. Ahora bien, cuando alguien haga todo lo que tiene que hacer con integridad y de acuerdo a los mandamientos y los principios bíblicos, entonces tiene que descansar en la providencia, no antes. En segundo lugar, debemos hacerles responsables en el cumplimiento de sus deberes. Nosotros no debemos ser responsables por ellos, no debemos hacer el trabajo por ellos, no debemos asumir sus responsabilidades, las tienen que asumir ellos a fin de que puedan madurar y actuar por sí mismos. No importa que se equivoquen al principio, debemos dejar que lo hagan, porque si no es así, no aprenden. Los padres de nuestra generación solemos sobreproteger a nuestros hijos, pero si continuamente les estamos indicando todo y no les dejamos que vayan tomando sus decisiones, el resultado será que les estaremos llevando por el camino para hacerles inútiles, vagos y perezosos, y además gracias a nosotros. Debemos enseñarles a que sometan sus inclinaciones y deseos a su deber. Esta es una conducta que debe de cultivarse en los niños desde pequeños, con pequeñas responsabilidades, pero en las que sean fieles. Los niños de pequeños asumen bien este aspecto. Lo malo es que sus padres, como los quieren tanto, les evitan a los niños que hagan ciertas cosas por si se rompen la espina dorsal. Error. De acuerdo a su edad y capacidad, deben asumir ciertas responsabilidades desde pequeñitos, porque eso les hace madurar y serán de ayuda para el hogar en el que desarrollan un espíritu de servicio. Pero si todo se lo acaban haciendo sus papás, nos encontraremos a la vuelta de unos años con el hecho de que los padres son los criados y los siervos de los hijos. Los niños pequeños que vienen a la iglesia deben aprender a estar sentados y callados. Pero eso se lo tienen que enseñar sus padres. Si cada vez que el niño se queja los padres lo sacan del lugar de culto, el niño, que es niño pero no es tonto, sabrá que para quitarse de en medio el estar aquí sentado y callado, solo tiene que protestar un poco y sus padres obedientemente le sacarán. Esto es un error. Debes usar todos los medios para que esto no ocurra. Pregunta a las hermanas que han criado aquí a sus hijos y ellas te lo explicarán. El niño debe saber que lo que hace en su casa, aquí no lo puede hacer. Debes impartir disciplina. Si queremos criar, por otra parte, a hombres que no vuelvan locas a sus esposas, debemos enseñarles desde pequeños a sobreponerse a la pereza, al ocio sin control, a no seguir sus deseos y a cumplir sus deberes. Un niño que se pasa horas frente a la pantalla del ordenador, sin nada más que hacer, sin responsabilidad, es un candidato ideal a ser una persona débil, alguien que a la menor dificultad tirará la toalla, alguien que no sabrá cómo afrontar las dificultades de la vida, y entonces encontramos que estos jóvenes no sabrán qué hacer con su vida el día de mañana, no sabrán dirigir su hogar, no serán de ningún apoyo para la Iglesia. Dice Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Son candidatos idóneos para ser arrastrados por las manipulaciones políticas y para vivir en un estado de pobreza tanto espiritual como material. Y esto es así porque sus padres, los genios de Aladino, que cumplen sus deseos, no estarán cuando sea mayor para darle la sopita, para pagar la calefacción, la electricidad, la comida, sus ropas de marca, sus dispositivos electrónicos de marca, los impuestos. No estarán sus padres. Así que son candidatos idóneos para el fracaso, porque sus padres le enseñaron a pasar el tiempo muerto delante de lo que no sirve para nada, delante de sus ídolos electrónicos. Y ese ídolo, que ha atrapado su corazón, que es a quien sirve, no le trae nada bueno. En tercer lugar, si tenemos hijos varones debemos enseñarles a ser caballerosos, a cultivar las buenas conductas sociales. Deben saber cómo tratar a una persona de su edad, deben diferenciar su género y deben saber cómo tratar a una persona mayor. La Escritura dice que nuestra gentileza debe ser conocida por todos. Si son mujeres deben saber cómo comportarse, vestir adecuadamente, sentarse correctamente, tener cuidado en sus relaciones con los chicos, porque los chicos se aprovechan cuando hay algún contacto físico para irse más allá de lo que les corresponde. Entonces, ojo con los abrazos. No debe haber abrazos. No puede haber tonteos. No puedes darle la mano, porque esos contactos son aprovechados para otros propósitos más oscuros. Pero es en el hogar donde se enseña a los niños a tratar a una niña
a ser corteses con ellas, a saber comer correctamente, a relacionarse adecuadamente. En cuarto lugar, debemos exponer a nuestros hijos a modelos apropiados de ejemplos bíblicos, porque si hay algo claro en la Biblia es que tenemos modelos bíblicos a los que imitar. Este mundo tiene sus ídolos. Bale, Ronaldo, Beyoncé. Si estos ídolos se cortan el pelo de una determinada manera, ves a los débiles de mente hacer exactamente lo mismo. Su cerebro no les da para más. Y sus padres les apoyan. Si alguien de sus ídolos se pone pendientes, ves a multitudes que se ponen pendientes también. Es una lástima que no trabajen tan duro como ellos para llegar hasta allí. Eso no lo copian. Pero el que sus padres les paguen todo para que ellos se parezcan a sus ídolos, para eso sí que les da el cerebro. Sin embargo, nuestro objetivo es que tomen los grandes ejemplos de la Biblia, que es a quienes deben imitar. Para eso debemos ser conscientes del reino en el que estamos y del rey al que servimos. Y aunque todos estén en contra de lo que nosotros creemos, esto no nos debe frenar en nuestro propósito, dice Pablo en 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos numerosas biografías de hombres de Dios que nos mueven el corazón a un verdadero valor del hombre de Dios delante de sus circunstancias y de la historia. Calvino, Lutero, Spurgeon, estos deben ser los héroes de nuestros hijos, y nuestra meta es que nuestros hijos lean este tipo de libros para la gloria de Dios y para su propio bien. Así que tenemos una dura tarea, que es la formación y el desarrollo de las capacidades de nuestros hijos en un contexto hostil como el que nos enfrentamos. Es tu papel como padre. Moldear la conciencia de tu hijo, fomentar las capacidades de tu hijo y desarrollar todo lo que él tiene para que cumpla con estas expectativas que se espera de aquellos que han conocido a Dios.